Entonces terminamos ese tema, inmediatamente comenzamos con la discusión de los problemas de simetría. Profe, Dígame. una pregunta. Yo dije presente Ventura Mariñela, pero no sé si se escuchó. Es que el micrófono me está dando problemas. Ah, no, no se escuchó Marina. Yo estaba presente para que me... Marina o María Ángela. Ajá. María Ángela. Sí. Bueno, al final yo paso lista nuevamente. Acuérdense que claro, este semestre lo que es la asistencia no tiene ningún porcentaje. Acuérdense que yo les dije que cuando di un módulo de evaluación en un curso de perfeccionamiento en didáctica del nivel superior, la profesora Gladys Correa me dijo que eso era ilegal porque según el estatuto universitario la asistencia no se puede evaluar. Lo que la asistencia da, ya yo se lo expliqué, la asistencia lo que da, si usted falta un determinado porcentaje, se le baja una unidad a la nota. O sea, si falta, no me acuerdo la cantidad, eso está en el estatuto. Si usted falta cierto porcentaje y sacó A, entonces queda en B. Y si sacó C, queda en D. Y así. Y luego, si el porcentaje ese es mayor todavía, no tiene derecho a nota. Porque acuérdense que la Universidad de Panamá es presencial. Aunque estemos en la modalidad virtual, ustedes tienen que asistir en tiempo real, pues, a sus clases. Acuérdense, a sus clases virtuales, porque si no, eso le va disminuyendo. O sea, van aumentando ese porcentaje de inasistencia y pueden quedarse, o sea, pueden caer en la situación que no tengan derecho a nota. Que no tengan derecho a nota. Eso, pero ahora no se va a evaluar. No se va a evaluar eso. Quizá yo la tome en cuenta como una apreciación. Por ejemplo, si la persona le da un 80 punto algo y tuvo una asistencia impecable, yo le pongo su B. O si tiene 90 punto algo y nunca faltó ni llegó tarde, le pongo su A. Puede ser una apreciación, pero no es que yo la puedo tomar en cuenta dentro de un porcentaje. Entonces, creo que hoy podemos terminar el tema de las reacciones, porque eso no es muy largo. Acuérdense que ya les digo, eso es muy complejo desde el punto de vista físico y matemático. Lo que pasa que a este nivel, que ustedes están en cursos introductorios de química inorgánica, no podemos ahondar en esos tipos de mecanismos. Tienen muchas relaciones matemáticas, pero nosotros no vamos a entrar en ello. Solamente vamos a discutir de manera por encima estos dos mecanismos, el mecanismo de esfera interna y el mecanismo de esfera externa. Y no son complicados. Claro, tienen que estudiar y prestar atención porque en el examen se le van a preguntar preguntas claves sobre estos dos mecanismos. Entonces vamos a compartir pantalla. Primero voy a descargar Fíjense que en la química inorgánica nada es sencillo, todo se complica, pero nosotros no vamos a ahondar en los pormenores. ¿Están viendo la pantalla? ¿Mm? Sí, profesor. Sí. Bueno, estas Sí, reacciones profesor. de transferencia electrónica o lo que es lo mismo, reacciones de oxidación-reducción, que son muy importantes en la química y la biología, ya ustedes saben que una sustancia es la que pierde electrones, o sea, químicamente hablando, porque estas son reacciones químicas. Una reacción, una de las sustancias se oxida, es decir, pierde electrones, la cual actúa como un agente reductor, y la otra sustancia se reduce, ganando esos electrones que la otra especie ha perdido, actuando como el agente oxidante. Acuérdense que es como una relación eh, en común, o sea, una de las sustancias gana electrones de lo que gana los electrones que ha perdido la otra sustancia. Entonces ya ustedes saben que eso
son reacciones que se llevan a cabo de manera espontánea. O sea, acuérdense que desde el punto de vista termodinámica, cuando usted mezcla dos sustancias, dos disoluciones, en este caso de dos compuestos de coordinación, y ellas se llevan a cabo sin que nosotros tengamos que transferir energía al sistema, es porque termodinámicamente eso es factible. Vemos desde el punto de vista de que tiene un cambio de energía libre de G o un delta H, acuérdense, negativo. Pero en el caso también nosotros podemos llevar a cabo reacciones también desde un punto de vista electroquímico utilizando superficies electródicas, o sea, un electrodo. Y ese electrodo es el que va a servir como de mediador para la transferencia de electrones, dando o recibiendo electrones, dándose, por lo tanto, reacciones de reducción y reacciones de oxidación. Ya ustedes saben, el cátodo, el ánodo, pero si esas reacciones se llevan a cabo en forma espontánea, hablamos de las celdas galvánicas, ¿se acuerdan? Pero las reacciones están mediadas por una superficie electródica, donde las dos sustancias no tienen un contacto en común. Acuérdense el puente ahí, salino, mismo que sirve para compensar carga, pero se llevan a cabo en dos compartimientos por separado, la reducción y la oxidación. En este caso no, en un solo, o sea, en un solo recipiente yo mezclo las disoluciones de ambos compuestos y la reacción tiene lugar. Luego también usted tiene las llamadas, cuando no son espontáneas las reacciones desde el punto de vista, tenemos electroquímico, entonces hablamos de celdas electrolíticas, donde ahí sí tenemos que suministrar energía en forma de corriente eléctrica aplicando un determinado potencial, y eso es lo que da lugar a que la reacción redo tenga lugar. Entonces ustedes tienen que saber que eso es así. Entonces vamos ahora, claro, muchas de las reacciones, como vamos a ver dentro de los dos mecanismos, entonces en uno de los mecanismos, la esfera interna se mantiene completamente intacta. Los cambios se van a dar en la esfera externa, por eso se llama mecanismo de esfera externa, porque se dan cambios. Tenemos cambios estructurales. Tenemos en cuanto a la capa de disolvente que rodea ese complejo. Entonces, para adecuarse, porque en ese mecanismo los dos complejos tienen que aproximarse a una cierta distancia y entrar en en esa aproximación ideal para que pueda ocurrir esa transferencia electrónica. Y en la otra, ya ustedes van a ver, aunque no es en sí necesario, va a haber una transferencia atómica. Es decir, uno de los elementos, o sea, uno de los ligandos que inicialmente están coordinados a uno de los compuestos, vemos, dentro de lo que son los reactivos, luego en los productos aparece coordinado al otro compuesto de coordinación. Entonces ha habido una transferencia atómica. Entonces muchas de estas reacciones redos inorgánicas o de transferencia electrónica pueden ser puras, es decir, donde solamente involucra es una transferencia de electrones, pero otras involucra lo que también se da de manera simultánea una transferencia atómica, es decir, de átomos de ciertos elementos. Entonces ya ustedes saben también lo que abarca el primer párrafo. Para que sea espontánea, la reacción sea favorable, ese cambio, o sea, el delta E, ahí yo puse el potencial estándar, tiene que ser mayor a cero. ¿No es así? Tiene para que se dé la reacción. O sea, la diferencia entre los potenciales estándar de las dos semireacciones, o sea, una para la oxidación y otra para la reducción, tenemos esa diferencia, tiene que ser mayor a cero. Ya ustedes saben la relación. ¿Quién se acuerda de la relación entre el cambio de la diferencia de potencial estándar con el cambio de energía libre de Y? ¿Cuál es la relación ahí? ¿Cuál es la relación entre el potencial? Acuérdense cuando nos desplazábamos de magnitudes eléctricas a magnitudes termodinámicas. Acuérdense que les va a venir un problema de ese tipo en el examen. No en este examen, el examen semestral.
¿Quién se acuerda de esa relación termodinámica? Perdón, de esa relación entre el potencial estándar de reducción, perdón, la diferencia en el potencial, porque claro, aquí ya estamos visualizando no en una semirreacción, ya sea de oxidación-reducción, sino que estamos, enfocándonos en las diferencias de potenciales entre las dos semirreacciones. ¿No se acuerdan que el delta G es igual a menos N, que es el número de electrones transferidos por la constante de Faraday por el delta S? El cambio en el potencial estándar de reducción. Acuérdense, siempre hablamos de reducción porque, aunque sea una oxidación, solamente le cambiamos el signo al potencial, pero siempre estas reacciones se escriben en el sentido de la reducción. ¿Les quedó claro? ¿Me están escuchando? Sí, profesor. Sí. Sí, profesor. Entonces, ahí ustedes ven, por ejemplo, esta es una reacción de esfera, una reacción de transferencia electrónica, pero el mecanismo es de esfera externa, como vamos a discutir. Y se llaman, que son reacciones cruzadas, porque, bueno, aquí no son cruzadas porque es cuando todos los ligandos son iguales. Entonces son compuestos de coordinación hexacoordinado con 6 ligandos cada uno. Y aquí los metales son distintos. Pero puede darse el caso de que los dos compuestos tengan el mismo ion metálico central y los mismos 6 ligandos. Lo único que difiere es en el número de oxidación, que uno tiene un número de oxidación, por ejemplo, de 2 más y el otro 3 más. No es el caso ese que está aquí. Entonces esas se le llaman reacciones de canje. Reacciones de canje porque, claro, lo mismo va a aparecer en los productos, pero se ha habido lo que es una transferencia electrónica. Claro, eso tiene que ser monitoreado. Por ejemplo, con isótopos, acuérdense que sí, lo que es el estudio isotópico sirve para determinar los mecanismos de reacciones, como también compuestos que sean activos desde el punto de vista óptico. Entonces, es cuando nosotros podemos determinar que ha habido un cambio, o sea, que se ha transferido un electrón de un metal al otro metal. Entonces, miren que esta reacción es lo que yo le estaba explicando. Esta reacción entre los dos complejos, aquí no hay problema. Esta no sería una cruzada, porque en la cruzada, inclusive, en las reacciones cruzadas de transferencia electrónica mediante el mecanismo de esfera externa, los dos metales, los dos metales no son idénticos, pero sí son idénticos los ligandos coordinados a los dos metales, pero en diferente estado de oxidación, pero no son idénticos. No son idénticos, entonces aquí sí se podría determinar que ha habido reacción por el cambio de color, porque esa es una de las particularidades de los compuestos, de los elementos de transición, que determinado número o estado de oxidación da un color. Entonces mira lo que dice aquí. Esta reacción entre dos complejos taédricos ocurre sin cambio en las esferas de coordinación de ambos metales. Vamos a ponerlo otra vez. Sin cambios en la esfera de coordinación, ¿lo ven? El hierro sigue estando coordinado a los mismos 6 ligandos de cianuro, CN con una carga. Sigue coordinado a esos 6. Y el iridio sigue coordinado a los 6 cloruros, aniones cloruro en los productos. Lo único que ha cambiado que es el número de oxidación, o sea, denotando que ha habido una transferencia de un electrón del hierro 2 más al iridio 4 más. Entonces, denotando. Acuérdense que ya les dije, eso es tan sencillo así, pero para explicarlo desde el punto de vista físico-matemático, entonces eso es una teoría muy compleja. Entonces, hay libros especializados en estas explicaciones, pero nosotros no vamos a entrar en esos detalles. Entonces, dice, sin embargo, si se inspeccionan los dos centros metálicos, se observa que el complejo de hierro, que es el reductor, o sea, el agente reductor, que es decir, el que pierde electrones, es oxidado de hierro 2 a hierro 3. Y a la vez el complejo de iridio, que es el agente oxidante,
es decir, que es el que se reduce de iridio 4 a iridio 3, un electrón ha sido transferido de un metal al otro. Esta reacción puede ser monitoreada, por eso le digo, convenientemente desde que el color de cada especie cambia, producto del cambio en el estado de oxidación. Y es así como se puede monitorear que ha habido un cambio neto, denotando una reacción, en este caso, de transferencia electrónica. Entonces, miren lo que dice aquí. Entonces, esto lo van a estudiar el otro semestre con el otro profesor, ¿verdad? Porque yo no les voy a dar clase el otro semestre, ya ustedes van a dar clase con otro profesor. Entonces, lo van a estudiar en el otro semestre cuando den el curso de química organometálica, que es un curso colegiado. Dice, la transferencia atómica, que es lo que yo le decía, sola también puede ocurrir, aunque es un concepto más difícil de manejar. Pensando en esto como un movimiento atómico con su complemento normal de electrones de valencia y no otros de un átomo central a otro. O sea que aquí no ha habido en sí una transferencia electrónica, sino hay un cambio en el número de oxidación, pero eso está concatenado o enlazado a lo que es una transferencia atómica. Es decir, que dos ligandos se adicionan al centro metálico. Entonces, esa reacción se le llama reacción de adición oxidante. Es decir, que aumenta el número de ligandos coordinados al centro metálico. Por lo tanto, cambia el número de electrones de valencia del ion metálico. Es decir, que él se va a, hay adición, él se va a oxidar. Él se va a oxidar. O sea, que va a aumentar su estado de oxidación positivo, porque él tiene que contrarrestar de una manera la entrada de esos dos ligandos. Entonces no puede quedar con el mismo número de oxidación, ni con el mismo número de electrones de valencia, y en este caso tenemos porque se han adicionado estos dos ligandos. Es una adición, ¿verdad? Pero se le llama adición oxidante porque hay cambios en el número de oxidación del ion metálico. Entonces, esta adición oxidante ustedes lo van a estudiar en química organometálica. Entonces, por ejemplo, tienen esta reacción que es ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, el iridio en los reactivos está coordinado a un anión cloruro, a una molécula de carbonilo y a dos moléculas de triacilfosfina. O sea que su número de coordinación ahí es 4. Entonces, este complejo cuadriplanar reacciona mediante una reacción de adición oxidante con una molécula de cloro. Y la molécula de cloro, claro, se tiene que romper ese enlace, se va a adicionar, tenemos al iridio. ¿Pero qué estado de oxidación tiene el iridio en el reactivo? ¿Quién me lo dice? ¿Qué estado de oxidación tiene el iridio en el complejo de partida? 2 más. No. ¿Cómo determina? Acuérdense que yo les hablé un poquito de eso, pero cuando me di cuenta que eso era, que no lo entendían para nada, porque inclusive tienen que ponerse en la pila en estos conceptos de los compuestos de coordinación, que el examen va a ser sencillo, pero si no, acuérdense que la química inorgánica no es química general. Cuando ustedes cambian el GS, entonces van a ser alumnos más exitosos. Esto es un curso especializado de química inorgánica que inclusive yo les digo que no vamos a profundidad en los temas porque si no, no terminamos. Pero tienen que hacerse la idea que aquí hay conceptos que por primera vez lo están tocando en este curso. Entonces, claro, ahí las moléculas, ahí tenemos ¿cuántos tipos de ligandos? ¿Cuántos tipos de ligandos tenemos? Profe, el PR3, ¿qué significa? Es una trialquilfosfina, o sea, R es puede ser un metilo, un etilo, Una cadena de carbono. es un radical alquilo, ¿verdad? Puede ser un radical alquilo y entonces ahí, ¿cuánto? Tenemos neutro, entonces.
son moléculas Son tres neutras. O tipos. sea, las trialquilfosfina, donde R, acuérdense que esta es química organometálica, pero aquí le estamos poniendo el ejemplo donde hay un cambio en el estado de oxidación a través de una transferencia atómica sola. No ha habido una transferencia electrónica. Entonces es algo como más difícil de manejar conceptualmente, pero es algo que ocurre en el campo de la química inorgánica. Entonces, tanto las moléculas de trialquilfosfina como las moléculas de carbonilo son neutras. Me permiten, mientras analizan la reacción, para entrar ya a las reacciones de el mecanismo de esfera eterna, voy a la cocina un momentito a preparar un café que he estado, ya les dije que salí a hacer mandado y no tuve tiempo de hacerlo. Vayan pensando y le voy a dar 2 puntos a quien me conteste. ¿Ya? Acuérdense que mira, yo les puedo poner bien esa reacción porque se las voy a explicar. Pero quiero que alguien que las analice y por deducción saque el estado de oxidación del iridio, tanto en el complejo cuadriplanar como en el complejo octaédrico que encontramos del lado de los productos. Se parece que este tipo de reacción también podemos tener una eliminación reductora. ¿Eh? También es otro tipo de reacción que se llaman reacciones elementales en química organometálica y que sirve para explicar los llamados ciclos catalíticos, donde los compuestos organometálicos actúan como catalizadores, catalizando una reacción orgánica, que son tan importantes en la industria farmacéutica. La química inorgánica es tan importante y tan esencial, pero debido a la complejidad la han dejado de lado como el patito feo. Entonces vayan pensando en esa reacción.
¿Ya alguien lo puede explicar? ¿Alguien lo explique? ¿Mm? Bueno, profe, ahí Profesor, Sí, continúe. en el caso del estado de oxidación del iridio en el reactivo, observamos que hay dos ligandos neutros y tenemos un ligando aniónico que es el cloro, que tiene Muy una carga de 1 menos. exacto. Entonces, para compensar la carga, el iridio debería tener una carga de 1 más. Muy bien, perfecto. Ese es el estado de oxidación del iridio, ¿ah? Uno más. Exacto. Y en los productos, cuando se ha adicionado la molécula de cloro, entonces, ¿en cuántas unidades cambia ese estado de oxidación? Bueno, ahora como adicionamos 2 moléculas de cloro, este queda con... Dos, o sea, de la molécula, el cloro, acuérdense que se rompe el enlace y los ligandos y los cloros se coordinan como ligandos aniónicos, ¿oyó? No son dos moléculas de cloro, es una molécula de cloro. Acuérdense que las ecuaciones químicas tienen que cumplir con la ley de la conservación de la masa. Si tenemos 3 cloros del lado de los reactivos, tiene que haber 3 cloros del lado de los productos, ¿ah? Y si usted está hablando de 2 moléculas de cloro, ya por sí habrían 4, ¿ah? 4 cierto. más el que está en el compuesto de coordinación de partida son 5. Entonces, ¿cuánto cambia? ¿En cuánto cambia ese número de oxidación? En 2 unidades, porque va a quedar en Porque menos 3 ¿qué oxidación tiene el iridio? 3 más ahora. Exacto. Ven entonces que todo cambia en 2 unidades. En 2 unidades cambia el número de coordinación de 4 a 6. Cambia el número del estado de oxidación del metal de 1 más a 3 más en 2 unidades. Y también va a cambiar en 2 unidades el número de electrones de valencia, ¿verdad? Del complejo. O sea, todo cambia. Eso lo van a estudiar el otro semestre. Tenemos con el curso de química organometálica. Muy bien, tiene 2 puntos. Es el 11. Denver, yo le voy a decir, usted tiene acumulado hasta el momento 5, 10, 16, 18 puntos, ¿oyó? Ok, profe. Para su segundo examen. Tiene acumulado 18 puntos. O sea, puede sacar 78 y saca el 100. Una C alta, ¿no? Y bueno, todavía falta discusión de problemas, así que puede ir aumentando ese puntaje. Entonces, algunas reacciones, mire aquí lo que dice. Algunas reacciones... profesor, disculpe, dígame. profesor, una consulta. Para este tipo de reacciones donde se añaden ligandos aniónicos, siempre va a ocurrir una oxidación. Sí, o sea, esto, acuérdense que no lo estamos visualizando. Tenemos, claro, es una molécula de cloro que se está adicionando. Claro, que al adicionarse, o sea, cuando se adiciona la molécula de cloro, ese enlace se rompe, ¿verdad? Ese enlace se rompe entre los dos cloros en la molécula y ellos se adicionan como aniones cloruro. Entonces, cuando usted va a hacer el análisis para determinar qué tipo de reacción elemental está ocurriendo, entonces usted tiene que enfocarse es cambios en el número de oxidación, ¿verdad? Cambio en el número de electrones de valencia y cambio en el número de coordinación. Y para ello usted puede utilizar diferentes métodos. Está el método, tenemos covalente y el método iónico. Entonces tienen sus diferencias ambos métodos. Entonces, ¿cómo se visualiza los ligandos para el conteo electrónico? Entonces, si usted visualiza ya
también el ion metálico con una determinada carga o se basa en él como un átomo neutro. Y las cargas van a estar determinadas en la forma como estén coordinados los ligandos. Pero no se preocupe, ya usted dio química organometálica. No, profesor, todavía no. Bueno, eso lo van a estudiar el otro semestre. Así que no quisiera ahondar más porque luego se van a enredar. Acuérdense que la mayoría tiene notas muy bajas en el curso y quiero que aumenten su promedio con este examen y luego con su presentación. Entonces, algunas reacciones ocurren tanto con transferencia electrónica como con transferencia atómica, que esas son las llamadas reacciones de, o sea, el mecanismo entonces ahora es el de esfera interna, ya no es esfera externa. Entonces, un ejemplo simple de esta clase es la siguiente reacción entre estos dos complejos octaédricos. ¿Qué usted observa en esa reacción? Mira que la transferencia atómica es inversa a lo que es la transferencia electrónica. Ahí ustedes ven que el cromo 2, que es el agente reductor, ¿ya? Transfiere un electrón al cobalto 3. Pero la transferencia atómica se da a la inversa. Es el cloro coordinado inicialmente al cobalto 3, que es el agente oxidante, que se transfiere a la esfera de coordinación del cromo 2, que es el agente reductor. Y es eso. Entonces ya es ese otro mecanismo. No es un mecanismo de esfera externa, sino de esfera interna, donde ese cloro va a actuar dentro del mecanismo como un ligando puente. Y a través de ese ligando puente, de ese intermediario punteado, es que se va a llevar a cabo. Es como si fuera un complejo activado, un intermediario, o un estado de transición a través de la que va a facilitar la transferencia electrónica, en este caso, del cromo al cobalto, del cromo 2 al cobalto 3. Pero para ello, ¿qué debe ocurrir? Debe ocurrir que ese complejo de cromo de partida sea lábil. ¿Lábil a qué? Alguien que me lo explique. ¿Lábil a qué? Porque inicialmente uno es inerte y el otro es lábil. Acuérdense de esos dos términos. ¿Qué es inerte y qué es lábil? Voy a buscar, que puse a andar el café y ya lo voy a buscar. Vayan pensando porque así va a ser el examen. Entonces, ese complejo de cromo 2, ¿a qué es lábil? ¿Qué es lo que él le va a dar fácilmente? Porque acuérdense que ahí se le va a transferir el ligando cloruro, Él va a quedar con 5 moléculas de agua, entonces lábil a la pérdida de esa molécula. O sea, inicialmente esa molécula de agua sale de la esfera de coordinación, o sea, que es lábil a la sustitución de ¿qué? De ligando. ¿Se acuerdan las reacciones que estudiamos inicialmente? Entonces, lábil a la reacción de sustitución de ligando. Entonces, en este ejemplo, un electrón es transferido del cromo 2 al cobalto 3 y un ion cloruro es transferido del ion cobalto al ion cromo. El producto cromo 3 es inerte, ya sea, luego cuando él ya, se oxida y queda coordinado el anión cloruro, entonces es inerte, se puede detectar fácilmente. Y acuérdense que estas reacciones son del tipo bimolecular, o sea, porque involucra un agente reductor y un agente oxidante. Entonces, muchas veces el paso determinante de la reacción es la transferencia, o sea, la transferencia electrónica involucrando, vemos la interacción entre dos moléculas, que es la molécula del agente oxidante y la molécula, espérense un momento que están
llama. Entonces, y luego ya en el producto se hace inerte. Dice, el producto cromo 3 inerte, lo que permite que sea aislado, identificado, porque ya acuérdense que el periodo de vida media, o sea, él tiende a permanecer como tal, o sea, no tiende a cambiar. Entonces, definiendo la presencia del ion cloruro en su esfera de coordinación. Cambios de color en la reacción permite que sea monitoreada espectrofotométricamente. Ya ustedes saben ese método analítico. Vemos la espectrofotometría utilizando un espectrofotómetro y determinando la absorbancia, ¿verdad? La absorbancia. Entonces, esta es monitoreada de esa forma. Pero fue una pregunta. Mi pregunta es con lo de cómo sé si es inerte o lábil a simple vista. ¿Se puede saber? ¿Se puede determinar si el compuesto es inerte nada más observándolo? No se le escucha, profe, si está hablando. O sea, a través de los datos que le va a suministrar el problema, es que se va a dar cuenta qué mecanismo es el que está operando. Si es el mecanismo de esfera interna, entonces opera a través de lo que es la transferencia atómica de un ligando, en este caso, acuérdense que por lo general la transferencia electrónica, bueno, se da del agente reductor al agente oxidante. Y la transferencia atómica se da, o sea, a la inversa. Entonces, si yo le estoy suministrando una serie de datos que lo vamos a ver mañana en los problemas, ya usted va a deducir que ahí hay una transferencia de ligando, ¿ya? De un complejo inerte a un complejo lábil, que cuando ya entonces él se convierte en el producto, ya entonces el complejo se torna inerte. Es a través de los datos que suministra, porque usted no está haciendo esto experimentalmente. O sea, Esa era mi duda. ¿Cómo? Esa era mi duda, porque experimentalmente sí se podría ver, pero... En la lógica sí, está bien su pregunta, porque, claro, eso no sé, ¿cómo lo vas a ver? A través de los datos que le suministra el problema, usted va a saber qué mecanismo está operando. Acuérdense que eso lo vamos a analizar con los problemas. ¿Ya comenzó a hacer los problemas? De ese capítulo solo vi los primeros lo estaba leyendo, no he comenzado. Y terminamos la otra semana. La otra semana nos queda el día jueves, ¿verdad? Para practicar. Y ya el viernes tienen el parcial. Entonces, ustedes han hecho análisis espectrofotométrico en química analítica, ¿no? ¿No han hecho análisis? ¿No han determinado alguna sustancia utilizando un método espectrofotométrico? No. ¿Me están escuchando? Sí, profesor, lo estamos escuchando. Y han utilizado ese método analítico. John le puede decir que en la industria se utiliza ese método, ¿no? Sí, profesor, sí se utiliza. Es un método sencillo. Explíquelo, John, para que ellos se den cuenta la utilidad de ese método espectrofotométrico, que en este caso sirve para monitorear. Tenemos la reacción, claro, cuando muchas veces tú monitoreas espectrofotométricamente una reacción es porque la presentan colores, ¿verdad? Colores, y eso nos está diciendo que está absorbiendo en el visible. O sea que la sustancia ahí está absorbiendo en el visible. Determinamos a qué longitud de onda se da ese máximo de absorción, de radiación, ¿verdad? Y ese máximo ese máximo de absorción que se alcanza a una determinada longitud de onda, entonces nos sirve para determinar
a qué longitud de onda nosotros vamos a hacer el análisis. ¿Y ese análisis en qué consiste? John, explíquele. El análisis nos permite determinar por lo menos la concentración de la sustancia estudiada. Del analito, ¿ah? El analito, sí. Hoy en día que están determinando, vemos cuantitativamente su presencia en determinada sustancia. ¿Y cómo cómo determina esa concentración? ¿Utilizando qué? Bueno, profesor, ya en las industrias ya hay aparatos sofisticados. Bueno, pero utilizando lo que es una curva de calibración, ¿se acuerdan? Eso no lo han dado en analítica. ¿Jóvenes? Sí se han dado, profesor. Pero lo olvidaron. Bueno, manualmente sí tienes que hacer la curva. ¿Sí? A diferentes concentraciones, ¿verdad? Donde usted va variando o se hace unos estándares, prepara unos estándares en su volumétrico y a esos estándares que ya ustedes saben que están a una determinada concentración, le determinan, vemos su absorbancia, ¿ya? Y hace una curva de calibración absorbancia versus concentración. Y luego entonces eso le tendría que dar una línea recta, ¿ya? Porque hay una relación lineal, la ecuación de Lambert-Beer. Y luego, claro, eso lo tiene que hacer dentro del rango de concentración que más o menos ustedes, o sea, determinan que está la concentración de su analito. Y luego, claro, el desconocido, a la disolución desconocida de su analito, usted le miden la absorbancia y por interpolación, extrapolación, entonces determinan a qué concentración estaría. Es un método sencillo que se puede sofisticar un poco dependiendo de qué otras cosas lo acompañen. No se le escucha, profesor. Dice, claramente estos procesos diferentes. Cuando hago así, parece que el ratón me cliquea acá en el audio. Porque lo tengo como activado. Sí, es porque lo tengo activado. Ya. Dice, claramente estos procesos diferentes de solo transferencia electrónica y de transferencia electrónica con transferencia atómica, como la que acabamos de ver entre el cromo 2 y el cobalto 3, probablemente no ocurren a través de un mecanismo común. De hecho, hay dos mecanismos generales para la transferencia electrónica envolviendo complejos. Estos son llamados mecanismos de esfera externa, que es cuando solamente ocurre la transferencia electrónica, y luego cuando esa transferencia electrónica va acompañada de una transferencia atómica, entonces el mecanismo que opera es el de esfera interna. Y cada uno se examinará en detalle para determinar sus características. Entonces, ambos, por supuesto, envuelven el movimiento electrónico de un metal a otro, un proceso envolviendo el efecto túnel, que es un efecto mecánico cuántico. Entonces, esto es un proceso mecánico cuántico asociado con la naturaleza ondulatoria de los electrones. Imagínense que en el mecanismo de esfera externa, solo y que es un proceso bastante rápido, o sea, la velocidad de reacción es rápida, solamente ellos deben aproximarse. Pero claro, ahí habría como una energía potencial a vencer para que esos electrones vayan acuérdense que un desplazamiento en el espacio, vayan de un complejo al otro. Entonces, que permite, entonces esa naturaleza ondulatoria de los electrones que permite que como una onda, ¿verdad? O sea, ahí los electrones se comportan como ondas que viajan de un complejo al otro, que pasen a través de una barrera energética, que de otro modo sería demasiado alta para permitir que el proceso se lleve a cabo. Una comprensión de este proceso es afortunadamente no esencial para una comprensión de estos mecanismos en un nivel básico. Pero ya yo les dije que en el caso del mecanismo de esfera interna, ¿cómo se facilita esa transferencia electrónica? ¿Cuál es el punto clave o la diferencia entre estos dos tipos de mecanismos? Alguien que me lo explique porque ya lo dije. El mecanismo de esfera interna usa lo que es un puente para la transferencia electrónica. Un ligando puente, o sea que está mediada la transferencia electrónica por ese ligando puente. Entonces muchas veces
tenemos a través de cambios estéricos, ¿verdad? De los grupos unidos a ese ligando, a determinar, o sea, los grupos, ¿verdad? Unidos, o sea, presentes en ese ligando puente, o también los efectos de polarizabilidad que tenga ese ligando puente basado, ya usted sabe, en las relaciones de carga-tamaño, puede facilitar o entorpecer esa transferencia electrónica. Eso lo vamos a discutir ahora. Entonces, ambos, por supuesto, bueno, ya terminamos aquí. Vamos al siguiente. Vamos a entrar ya al mecanismo de esfera externa. Dice, la clave del mecanismo de esfera externa es que la transferencia del reductor al oxidante ocurre con las capas de coordinación o esferas de cada reactivo permaneciendo intacto. O sea, la esfera interna, o sea que el enlace covalente entre los ligandos y el metal central permanece intacto. Entonces, desde que la esfera de coordinación interna, es decir, el conjunto de ligandos enlazados no cambia durante las reacciones, la clave del proceso está más allá de estos, alrededor de la esfera externa, o sea, más allá de los reactivos. Un ejemplo de una transferencia electrónica pura envolviendo dos estados de oxidación de un mismo ion metálico es dado en la ecuación. ¿Cómo les dije que se llaman estas reacciones donde tenemos los ligandos? Los ligandos son idénticos en ambos reactivos. Vemos, Cruzadas. ¿Qué? Cruzadas. No, porque cruzada es cuando el metal es distinto. De canje, entonces era la De otra. canje, reacciones tipo canje, ¿verdad? ¿Dónde? Porque aquí tenemos el osmio, es el mismo. Mire que subrayé uno. La diferencia es que uno está en el estado de oxidación 2 más y el otro 3 más. Entonces, ¿cómo determinar? Porque miren que del lado de los productos tengo lo mismo tengo. Pero claro, estoy subrayando ese osmio que estoy diciendo que el osmio 2 más pasa a osmio 3 más. Y este es el que yo les dije, porque que se puede monitorear a través de un compuesto, tenemos que sea ópticamente activo. Claro que de que sea ópticamente activo depende del estado, cambio en un estado depende del estado de oxidación. Entonces, claro, si el estado de oxidación cambia, deja de ser activo o se activa desde el punto de vista óptico. Entonces, ese es a través de esas técnicas es que se puede monitorear estas reacciones para determinar lo que es el mecanismo. Entonces, ese 2,2 bipiridil, ¿qué tipo de ligando es? Si yo le pregunto eso en el examen semestral, porque con un solo problema le puedo evaluar muchas cosas, muchos conceptos en el examen semestral. ¿Qué tipo de ligando es ese 2,2 bipiridil? Neutro avidentado, profe. Avidentado o bidentado. Quiere decir Bidentado. Claro, es un ligando neutro bidentado. ¿Y a través de qué átomos donadores se coordina? ¿A través de qué átomos donadores? El nitrógeno. Nitrógeno. Claro, a través de los nitrógenos. Tiene dos nitrógenos que pueden ser centros de coordinación, o sea, por eso 2,2', ¿verdad? Que son los nitrógenos a través de los cuales que están próximos en el espacio, se coordina a través de los dos nitrógenos. ¿Y cuál es el número de coordinación que hay en ese compuesto? De osmio, ya sea en el que tenga carga 3 más o carga 2 más. Y ven que aquí hay diferencia en las cargas, porque luego vamos a ver que esos dos compuestos de coordinación como se tienen que aproximar y formar lo que es un ion par. Entonces, mientras mayores sean las diferencias de carga, que son cargas contrarias, vemos esa interacción electrostática será mayor, o sea, ese acercamiento, esa aproximación entre los dos complejos. Entonces yo le preguntaba, ¿qué tipo, cuál es el número de coordinación que tienen esos dos, ya sea el osmio 2 más o el osmio 3 más? 6. Es 6. Por lo tanto, ¿cuál es la geometría ahí que está operando? Octaédrica.
Claro, octaédrica, porque cada ligando, son 3 ligandos de 2,2' bipiridil, pero cada uno aporta 2 átomos donadores. Por lo tanto, el número de coordinación es 3 por 2, 6. Y la geometría es una geometría octaédrica. Entonces, mira lo que le está diciendo. Esta reacción del complejo octaédrico con los quelatos, porque acuérdense que eso da unas estructuras cerradas. Esos son, claro, el efecto quelato y el efecto macrocíclico, eso le quedó como investigación a ustedes. Esos dos efectos son efectos termodinámicos, o sea, tienden a estabilizar el complejo que se obtiene y por lo tanto la constante de equilibrio de formación de esos complejos quelatos es alta. Entonces miren que esa reacción ocurre rápidamente con esa constante de velocidad del orden de 10 a la cuarta, ese es el orden de magnitud, ¿verdad? Molar a la -1, segunda a la -1. Pero a primera vista pareciese que no ocurre nada, porque ya ven que, sin embargo, si se inspeccionan los dos iones complejos de osmio diferenciado, o sea, la diferenciación está en el subrayado, así como nosotros lo pondríamos en el examen. Notarás que un osmio 3 está a la izquierda y un osmio 2 a la derecha y viceversa. Un electrón ha sido transferido de un ion complejo al otro, aunque no hay ningún cambio de color en la reacción, ya que los productos se igualan a los reactivos. Ya esto no puede ser monitoreado por cambio de color, porque aparecen ambos. Si uno es el coloreado, aparecen los dos, tanto del lado de los reactivos como de los productos. La única forma de seguir convenientemente esta reacción es con la utilización de un compuesto ópticamente activo en uno de los dos estados de oxidación de la mezcla inicial. Desde que sus propiedades ópticas cambian cuando cambia su estado de oxidación inicial al otro, y ahí, aunque el porcentaje general de los complejos permanece constante. Claro, porque por ley de la conservación de las masas se dan en las mismas cantidades. O sea, voy a tener las mismas cantidades de ambos complejos, tanto del lado de los reactivos como de los productos. Entonces, esta es una forma de monitorear desde el punto de vista óptico, ¿verdad? Entonces, miren esta otra. Esta involucra ya el rutenio. También esta es una reacción de canje, reacciones de canje. Jóvenes. Sí, también es de canje, es el mismo. También es de canje. También es lo mismo. Sí, pero ¿cómo se monitorea ahora esta reacción? Ya no va a ser a través de un compuesto ópticamente activo, sino Isótopos. a través de isótopos, a través del uso de diferentes isótopos de oxígeno. Entonces se puede monitorear. Pero miren que ahí no cambia, o sea, esas moléculas de agua que inicialmente están coordinadas, tenemos al rutenio 2, permanecen intactas. Acuérdense que este es un mecanismo. ¿Qué dijimos con la esfera interna del complejo? Permanece sin cambio. Lo que puede haber es cambio a nivel de la esfera externa. Tenemos cambios desde el punto de vista estructurales, ¿verdad? Pero la esfera interna permanece intacta. Entonces, claro, no es que las moléculas de agua que están marcadas isotópicamente con ese oxígeno 16 han salido de la esfera de coordinación del rutenio 2 y aparece entonces en la del rutenio. Tenemos 2, o sea que es el que se está reduciendo del otro rutenio. No, ha pasado al rutenio 3, al otro complejo. No ha habido eso, o sea, no ha habido un intercambio de moléculas de agua marcadas isotópicamente entre los dos centros de rutenio, porque mira lo que le explican ahí. No hay mezcla de las moléculas de agua etiquetadas isotópicamente entre los iones metálicos. Todas las moléculas de agua permanecen coordinadas al mismo centro metálico a través de toda la reacción. Porque la velocidad a la cual el agua es intercambiada, o sea, una reacción de sustitución de ligando con el agua del medio, es muy lenta comparada con la velocidad a la cual ocurre la transferencia electrónica. Entonces, esta reacción es de primer orden con respecto a ambos reactivos. Consistente, ya yo se los decía, con un proceso de encuentro bimolecular en el paso determinante. Entonces, aquí entonces es estudiada isotópicamente. Entonces aquí ha habido una transferencia del rutenio 2
al rutenio 3. Entonces, claro, las mismas moléculas de agua marcadas isotópicamente con el oxígeno 18, entonces quedan coordinadas al mismo metal. Claro que en un caso uno de los rutenios se oxida y el otro se reduce. Entonces, una secuencia de pasos elementales que deben ocurrir para que la reacción de esfera externa proceda. Acuérdense que dentro de un mecanismo visualizamos una serie de pasos elementales, lo que es el mecanismo estequiométrico, acuérdense. En primer lugar, los complejos oxidante y reductor deben aproximarse uno con otro lo suficiente y en un arreglo espacial adecuado para que tenga lugar la transferencia electrónica por colisión y procesos de orientación rotacional. O sea, debe haber una adecuación, ¿verdad? En el espacio de esas dos, involucrando una rotación, imagínense, para que pueda, y al final a cabo, acuérdense que ahí están involucrados los orbitales que van a tener una simetría ideal, o sea, la transferencia electrónica se va a dar entre orbitales que tengan la misma simetría y que tengan la misma energía. Desde que la transferencia electrónica se da a grandes distancias, o sea, no es que ellas tienen que hacer contacto directo uno con otro. Es un proceso de alta energía, ya lo veíamos, un efecto de túnel. Porque acuérdense que los electrones se comportan como ondas. Una aproximación cercana a lo reactivo para cortar las distancias de separación es importante. Y muchas veces en ese proceso que tenemos que eliminar moléculas de disolvente. O sea, esas moléculas de disolvente se tienen que apartar para que se pueda dar esa aproximación ideal. Entonces ahí se dice que el límite superior a esta distancia entre los centros metálicos para que la reacción sea efectiva es incierto, pero ahí se ha determinado que es aproximadamente de 1000, o sea, del orden de magnitud de 10 al cubo picómetro, para que pueda darse eso. Eso no se lo tienen que aprender de memoria, solamente ustedes tienen que saber que debe darse una aproximación, ¿verdad? Dentro de esa aproximación debe haber un arreglo espacial, o sea, tenemos adecuaciones estructurales de los complejos para que pueda darse entonces esa transferencia electrónica de un orbital al otro que tienen que tener la misma, tenemos simetría. Entonces, para que el contacto sea óptimo, los complejos usualmente se desprenden, como les decía, de moléculas de disolvente fuertemente unidos a su esfera exterior para obtener una aproximación, bueno, valga la redundancia, próxima y orientación específica apropiada de los orbitales, mira, de los orbitales envueltos en la transferencia electrónica. De esta manera interactúan lo suficiente, algunas veces se le da el nombre de precursor. O sea que ese precursor, ese complejo precursor, es cuando se forma el ion par, ¿verdad? El ion par, o sea, los dos complejos que tienen cargas, tienen cargas iguales, positiva y positiva, pero cargas distintas. Entonces, mientras mayor sea la diferencia de esas cargas entre uno y otro, entonces esa interacción es mucho más intensa. Entonces, seguido este precursor activado, ya le dije que es como una especie de complejo activado, algunas veces llamado ion par, como ya les mencioné, sufre extremadamente una transferencia electrónica rápida, ¿ya? Con el ajuste subsecuente de los complejos sucesores a sus nuevos estados de oxidación, algunas veces llamada relajación. O sea, cuando ya se da la transferencia electrónica, entonces el complejo que se obtiene, que todavía están interaccionando en el espacio, ya con sus nuevos estados de oxidación, a ese complejo ya no se le llama un complejo precursor, sino un complejo sucesor. Y luego, a través de un proceso de relajación, entonces ellos se separan uno de otro, pero como un todo, porque acuérdense que cada uno mantiene su esfera interna intacta. Entonces, desde que las longitudes de enlace metal-ligando varían para muchos iones metálicos en diferentes estados de oxidación, el tamaño de los iones puede cambiar como resultado de la transferencia electrónica, lo cual llega a ser una parte clave del proceso de ajuste. Esa distancia, ¿verdad? Metal ligando cambia con el estado de oxidación y por lo tanto hay un cambio en el tamaño de los iones.
Y finalmente, después de la transferencia electrónica, como ya les había dicho, no hay necesidad que los iones complejos, frecuentemente de la misma carga, permanezcan en contacto próximo. Ellos se relajan y se apartan uno del otro. Y este proceso del sucesor rompiéndose para formar los iones separados es una forma de disociación, pero en este caso de los iones complejos como un todo. Ya yo se los había dicho. ¿Alguna pregunta hasta el momento? El complejo sucesor era cuando ya tenían los nuevos estados de oxidación, pero aún estaban juntos. Exacto, cuando ya ha habido la transferencia. Acuérdense que primero hay un acercamiento de los dos complejos para formar un complejo precursor, ¿verdad? Que es un ion par. Ahí hay un acercamiento. Luego, cuando ya ha habido ese acercamiento y ha habido todos esos cambios estructurales, entonces es lo que ocurre la transferencia electrónica, que es la que estamos visualizando. Miren en ese complejo 2 de rutenio, o sea, uno entre complejo de rutenio y el otro en complejo de cobalto. Ven que la transferencia se lleva, por ejemplo, en el primer caso de los complejos de rutenio entre orbitales de simetría pi, los T2G, donde esas transferencias son las más rápidas, son las más, y eso lo leen en el folleto, está explicado. Estas son las transferencias más rápidas entre orbitales de naturaleza pi, T2G. Entonces ven que ahí son complejos de bajo spin, ¿verdad? De bajo spin, y se lleva a cabo la transferencia de un electrón de un orbital T2G al otro, a otro orbital T2G del otro complejo. En cambio, cuando las transferencias son de orbitales de simetría sigma, en este caso antienlazante, o sea, orbitales EG, son más lentas porque tienen que haber cambios, tienen que haber rearreglos. Muchas veces estas reacciones involucran, tenemos cambios, rearreglos electrónicos, además de los cambios estructurales, como lo podemos visualizar, y por lo tanto eso las hace más lentas. Más lentas. Entonces, para terminarle lo que usted me preguntaba, entonces, luego de que ha habido, o sea, primer paso, la formación de ese complejo precursor, que es donde se da la interacción entre los dos complejos. Acuérdense que tienen, las cargas son distintas. Uno tiene una carga, ambos positiva, pero las cargas son distintas. Entonces, eso es lo ideal para que interaccionen en mayor medida. Entonces para formar lo que es ese complejo precursor que se le llama ion par. Luego ocurre la transferencia electrónica, que es entre orbitales de la misma simetría, dependiendo que si es entre orbitales T2G o EG, entonces es más rápida en el caso de los T2G. Y luego ya entonces tenemos la formación del complejo sucesor, donde ya ha habido la transferencia electrónica, hay cambios en los números de oxidación, y luego lo que ocurre finalmente es la relajación de ese complejo sucesor para formar los productos. Entonces aquí, bueno, el ejemplo de este. Profesor, ¿a qué se debe la relajación de los compuestos sucesores? Bueno, acuérdense que la relajación así se le llama porque es cuando se separan, ¿verdad? Ese complejo sucesor donde ya ha habido la transferencia electrónica y por ende los cambios en los números de oxidación, ellos se separan. O sea, esto es como una disociación. Se separan para dar los productos. Porque acuérdense que allá, cuando es el complejo, ya sea precursor o sucesor, ellos están interaccionando. O sea, están en el espacio próximo entre sí. Acuérdense que todo esto involucra un tratamiento mecánico cuántico. Termodinámicamente hablando, también hay cambios de energía libre de jets. Pero ya yo les dije que yo no voy a entrar en esos detalles porque sería muy largo. Acuérdense que uno lo ve así de manera muy simplista, pero no es tan fácil. Esto tiene su complejidad. Miren que aquí el ejemplo, pues, entre esta reacción, también es una reacción de tipo canje, el cobalto, pero miren que si es el cobalto aquí, en esta oxidación 2 más, 3 más, claro, aquí involucra, son los orbitales T2G. O sea, la transferencia electrónica se da a través de orbitales T2G.
Entonces, la activación comporta, ya ustedes saben, cambio para formar ese complejo activado, donde se forma el complejo precursor. Hay cambios de geometría, puede haber, ¿verdad? Cambios de spin alto a spin bajo, o sea, un reordenamiento, o sea, cambios electrónicos, implica cambios en la distancia, como ya veíamos del metal ligando. La transferencia EG es lenta por el cambio de estructura electrónica. Y no tenemos que quedar con la transferencia cuando es de T2G a T2G, es posible por interacción directa entre los metales y las reacciones rápidas por solapamiento de los orbitales T2G. Entonces, este es el caso. Que es el caso de esta reacción KG del cobalto. Es una reacción donde la transferencia es entre orbitales T2G. Entonces, antes de entrar al segundo mecanismo, vean que es esfera interna, lo comenzamos con el planteamiento de este mecanismo. ¿Qué observan aquí dentro de esta reacción? Vemos que en la primera, en la primera reacción es de esfera externa o esfera interna. Jóvenes, si yo le pongo a analizar estos dos mecanismos, ¿va? El mecanismo entre el ion complejo hexamino cobalto 3 con el ion complejo hexacuo cromo 2 y la reacción entre, y ya sea entre el pentaamil cloro cobalto 2 y el, ay, aquí falta algo, aquí el hexaacuo cromo 2, ¿qué diferencia encuentran? Aquí hay un error. La primera es externa y la segunda es Y la interna. segunda es Mecanismo de esfera interna. exactamente. Vean que es la diferencia. Entonces, ¿qué diferencias hay dentro del mecanismo? Que ya vamos a entrar en detalle a explicarlo, pero quiero que alguien lo vaya. Acuérdense que ustedes tienen que ir adelantándose a las explicaciones por iniciativa. Eso lo va a hacer alumnos exitosos. Sí, ya hice el cambio. Ya saben que tienen que corregir eso en sus diapositivas. Entonces, ¿qué diferencia hay en el mecanismo? Entre esos dos, el primero es de esfera externa. Ven que no es rápido. Mira que ese proceso ya no es rápido. Dicen que es lento, ¿verdad? Y luego lo que ocurre es una reacción de hidrólisis ácida, donde se disocia, o sea, se descompone el complejo amín, ¿ven? Cobalto 2 más 6 iones amonio. O sea, una reacción de disociación ácida. Y la diferencia es que utilizando el cloro, ya no es el hexaamín cobalto 2, sino el cloro, el pentamín, perdón, cloro cobalto 2. Ya estamos introduciendo, por introducir un cloro ahí, ese cloro, ¿cómo puede actuar? Como ligando puente. Entonces facilitando, ya no va a ser lento, sino rápida, o sea, facilita esa transferencia electrónica y por lo tanto el mecanismo cambia. Ya es un mecanismo que involucra el uso de ese ligando puente, donde va a llegar un punto donde también se va a formar un complejo precursor, en donde no es la formación de un ion par, sino se da la interacción entre ambos complejos a través de un intermediario punteado. Se le llama punteado porque el ligando va a actuar como un ligando puente, coordinado simultáneamente a ambos centros metálicos, entre los cuales se va a llevar a cabo la transferencia electrónica. Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación. La clave del mecanismo de esfera interna es que la transferencia electrónica del reductor al oxidante ocurre a través de un grupo puente, o sea, un ligando, ¿eh? El cual es un ligando compartido entre el reductor y el oxidante. Y en la esfera de coordinación de ambos durante la etapa de activación. Este grupo puente debe cumplir un requisito obvio. ¿Cuál es? Debe ser capaz de enlazarse simultáneamente a los dos metales, lo que significa que debe tener dos pares de electrones no compartidos
en uno o varios átomos donadores orientados de tal forma que se puedan acomodar a este arreglo compartido. En el caso, si el ligando puente es el ion cloruro, claro, es un ligando monoatómico. O sea, el mismo átomo es el que va a actuar, es el cual se va a coordinar ambos centros metálicos, porque ya ustedes saben que el ion cloruro es rico en pares de electrones no compartidos. Pero puede ser a través de un ligando ambivalente, como puede ser el ion tiocianato, donde los átomos donadores pueden ser el azufre y el nitrógeno, los cuales pueden coordinarse cada uno, ya sea el nitrógeno y el azufre, a un centro metálico distinto. Y acuérdense Profesor, que hay... una pregunta. Sí, O sea que, por ejemplo, el ion hidruro no puede actuar como un ligando puente. el ion, Hidruro. el hidruro, sí, Ajá. los ligandos hidruros pueden actuar como ligando puente. Porque ahí eso lo van a estudiar en la química organometálica. A pesar de que el hidrógeno el ligando hidruro no es un ligando orgánico, muchas veces se consideran los complejos de hidruro dentro de la química organometálica porque pueden ser precursores para la formación de verdaderos compuestos organometálicos. Sí, porque ahí el tipo de enlace es un ligando, es un enlace tipo de 3 centros, 2 electrones. ¿Se acuerdan ese tipo de enlace cuando visualizamos los compuestos de boro, que son compuestos deficientes en electrones? ¿Se acuerdan en el diborano? ¿Guevara? Sí, profe. Entonces, acuérdense, la química inorgánica no es sencilla. Entonces, ahí visualizamos el enlace como de 2 centros, de 3 centros, 2 electrones. O sea que el enlace va a estar involucrando simultáneamente a 3 átomos, pero no 3 electrones, sino 2. Entonces, claro, el ligando hidruro puede actuar como puente. Eso lo van a estudiar. Ojalá ese curso se lo den, o sea, le den todo ese material. ¿Qué hacen ustedes si no se lo dan? ¿Mm? ¿Qué harían, jóvenes? ¿Se quedarían callados? Buscar referencias, profesor, buscar referencias sobre el tema para poder ampliar el Yo conocimiento. les digo, sí, todo depende del profesor. Acuérdense que yo les dije que hay profesores que obvian muchos temas, porque claro, lo más sencillo es si el tema es complejo, que va a dar ciertas dificultades, no lo dé y ya se acabó el problema. Pero yo les digo, ¿eso es lo ético, lo moral? No, porque el proceso de enseñanza-aprendizaje es complejo. Si fuera así todo ideal, que yo voy a dar todo lo facilito y no les doy lo difícil, sería más fácil para mí también. No me canso tanto. Acuérdense que nosotros, el proceso de enseñanza involucra energía, gasto de energía tanto para ustedes como para mí. Porque cuando uno aprende o enseña, eso es un gasto de energía. Acuérdense que el trabajo intelectual es el que más gasta energía en forma de ATP. ¿Ustedes no quedan cansados cuando estudian? Que le dice la mamá al papá, venga a comer porque si no va a quedar loco. Tiene que alimentarse bien para poder estudiar, porque si no, quedan desquiciados mentalmente, porque ya pierden la razón, o sea, llega un punto donde ya el cerebro no le funciona. ¿Ustedes sabían eso? Por eso que a los niños que no se alimentan bien, no se les puede exigir que estudien, porque no se puede, porque el proceso de aprendizaje involucra energía, gasto de energía donde el niño tiene que estar bien alimentado. Donde el niño está desnutrido, es un niño que va a tener problemas de aprendizaje. ¿Les quedó claro esto, jóvenes? ¿Jóvenes? Sí, profesor. Sí, tienen que estar clarito en las diferencias entre. Entonces, Profe, otra pregunta, disculpe. dígame. Una diferencia más que puede haber entre esfera interna y la externa es que la interna hay transferencia atómica y en la externa no. Exacto. Acuérdense que además del ligando puente, ¿verdad? Está operando la transferencia atómica.
que no se da en el mecanismo de esfera externa. Acuérdense que aquí, que ese ligando, claro, para que se dé la transferencia, tenemos atómica necesariamente, uno de los reactivos de partida tiene que perder por disociación un ligando, ¿no? Tiene que ser lábil a la disociación de un ligando para que luego, cuando él, entonces, luego que se dé la transferencia electrónica, quede ese ligando que se ha transferido y es el que se ha utilizado como ligando puente, entonces se transfiera al otro átomo. Entonces, también, ¿ustedes se imaginan cómo puede ser monitoreada esa reacción? Por ejemplo, en el caso del cloro, si el ligando puente es el cloro, ¿cómo puede ser monitoreada esa reacción? Y acuérdense que ya dijimos, pueden ser monitoreadas utilizando un compuesto que sea ópticamente activo. Eso depende del estado de oxidación. También puede ser monitoreada isotópicamente. ¿No es así? Pero entonces, también las reacciones también se estudian desde el punto de vista estereoquímico. ¿Se acuerdan? De la disposición en el espacio de esos ligandos en el complejo activado o en el estado de transición. Pero en este caso, ¿cómo se podría monitorear esta reacción donde se sabe que, el ligando, por ejemplo, cloro, ¿vean? Que aparece coordinado al otro metal, es el que estaba inicialmente coordinado al otro complejo de partida? ¿Cómo se puede hacer ese estudio para tener la certeza? Alguien que me lo explique, le doy 5 puntos. Jóvenes, a través del uso de isótopo del cloro 36. Entonces, si usted marca isotópica, no es a través de el uso de un isótopo. Entonces, si usted adiciona ese isótopo a disolución y no marca isotópicamente lo que están coordinados, entonces, claro, eso le va a decir que el cloro es el que aparece coordinado al producto final, ha procedido, tenemos, del complejo inicial, del otro. Bueno, eso se puede hacer a través de un estudio isotópico. Entonces, el proceso básico puede ser ejemplificado a través de la reacción del complejo de cobalto 3. Pero miren que ¿cuál es el que va a actuar como ligando puente? No hay cloruro, sino el tiocianato, ¿verdad? El tiocianato. En ese caso, miren que lo que pueden actuar como átomos donadores es el nitrógeno y el azufre. El carbono no. El carbono ahí está como un átomo central, ¿verdad? En esa estructura de ese ligando. Y claro, ya decíamos que cuando el cobalto, perdón, cuando este ligando actúa como donador a través del nitrógeno, se está comportando como una base dura o blanda. Acuérdense del concepto Blanda. no, dura. Por las características, vemos, polarizante, en este caso del cobalto 2, ¿ya? El cobalto 2, acuérdense que aquí está en forma de cobalto 2. Entonces, ahí se está coordinando, es a través del... No, ahí, perdón, a través del... No, aquí está en forma de cobalto 3, perdón, porque el tiocianato tiene una carga negativa. Aquí el cobalto 3 más se está comportando como un ácido duro que se coordina a través del nitrógeno. Se está coordinando a través del nitrógeno. ¿Pero qué sitio queda disponible para coordinarse a otro centro metálico? Cuando ya entonces le adicionamos el complejo de cromo 2, el hexaacuocromo 2, que es el reductor. Entonces queda disponible ¿qué? El azufre. El azufre. Para coordinarse y formar lo que es un intermediario punteado. Entonces, ella lo dice, aquí también tiene que tener en cuenta
que un ácido duro tiende a coordinarse a una base dura, que en este caso es el nitrógeno, que se comporta como una base dura, por las características, o sea, por la relación de carga-tamaño. Y en el caso del azufre se comporta como una base blanda, coordinándose al cromo 2. Entonces lo ven. Y luego cuando ha habido la reacción, luego que el cromo 2 se oxida a cromo 3, ya no se, sí, sigue coordinándose a través del azufre, a través del azufre, sí. Se coordina a través del azufre, sigue coordinado, ¿ah? Pero acuérdense que cuando se da la formación del intermediario, simultáneamente está coordinado tanto el cobalto 3 como el cromo 2, uno al nitrógeno y el otro al azufre. Entonces aquí el mecanismo de esfera interna se le representa de manera general. O sea, primero es la formación del puente, ¿verdad? XY, que es el ligando, que va a servir como ligando puente. Entonces, se coordina a través de Y al otro centro metálico. Claro que para que eso ocurra, acuérdense que el cromo 2 tiene que disociar una molécula de agua. O sea, una disociación de ligando lábil se da, en este caso de la molécula de agua. Entonces, luego que se forma ya el intermediario ponteado, entonces se da la transferencia electrónica y luego se da la ruptura del puente, ¿verdad? O sea, que ese ligando que ha actuado como puente, que estaba enlazado inicialmente, ahí se rompe ese enlace y se transfiere entonces ese ligando puente al otro centro metálico, en este caso al cromo. Y donde deja esa vacante de coordinación donde estaba ese ligando que ha actuado como puente, entra la molécula de agua. O sea que ahí hay un intercambio en sí de ligando de molécula de agua, del cromo al cobalto. Y luego se da una disociación del complejo lábil. Ese complejo de cobalto 3, que inicialmente era inerte, ahora es lábil a la disociación ácida, dando el cobalto 2 y 5, bueno, ahí ponen L. En el caso de que es nitrógeno, sería el ion amonio. En el caso de que L es amoníaco, perdón, en el caso de que sea amoníaco, entonces sería 5 moles de ion amonio. Entonces, el proceso de formación del puente puede algunas veces dirigir a una aceleración marcada del proceso de transferencia electrónica, o sea, puede acelerar la reacción, comparado con las reacciones de esfera externa de compuestos relacionados. Como veíamos inicialmente, ¿se acuerdan? Cuando en la diapositiva que teníamos cuando no se utilizaba el cloro como puente y cuando no se utilizaba. En general, los requisitos claves para que un mecanismo de esfera interna opere se pueden resumir en: un reactivo debe poseer por lo menos un ligando capaz de coordinarse simultáneamente a los dos iones metálicos en un arreglo puente. Este reactivo frecuentemente es el agente oxidante. O sea que el reactivo que suministra el ligando puente es el agente oxidante. Es decir, es el que se va a reducir. Cuando veíamos el cobalto 3 pasa a cobalto 2. B, por lo menos un ligando de uno de los reactivos debe ser capaz de ser reemplazado por un ligando puente en un proceso de sustitución fácil. Este ligando en muchos ejemplos se encuentra en el agente reductor. En nuestro ejemplo, ¿cuál era ese ligando? ¿Cuál era ese ligando? ¿Cuál era ese ligando? Véanlo para que me... ¿Cuál era ese ligando? Jóvenes. ¿Cuál es ese ligando? Agua. No es agua. O sea que el agua sale de la esfera de coordinación del cromo 2, porque acuérdense que ese ligando es reemplazado por el ligando puente. Dice, por lo menos un ligando de uno de los reactivos debe ser capaz de ser reemplazado por un ligando puente en un proceso de sustitución fácil. O sea, luego que se da la transferencia electrónica, ese ligando puente queda coordinado al compuesto de partida que ha actuado como un agente reductor, que es el cromo 2. Fíjense que el cromo 2 pasa de cromo 2 a cromo 3. ¿Lo ven?
Entonces, el último requisito significa un sitio relativamente lábil, debe estar disponible. Y frecuentemente él vuelve al ligando de agua coordinado, como ya les decía. Nota que la transferencia atómica no es un requisito en este mecanismo. Sin embargo, esto puede ocurrir y su ocurrencia es una buena evidencia para el mecanismo. Por ejemplo, cuando la transferencia atómica ocurre con un ligando ambivalentado, como el ligando tiocianuro, el anión, el átomo donador preferido y enlazado por el ion metálico precursor no es el coordinado al producto estable. ¿Se acuerdan? Pasa del nitrógeno al azufre. Como se describió antes, esto ayuda a definir el mecanismo. Sin embargo, el ligando puente podría permanecer con su ion metálico original. Pero en este caso no ha ocurrido. Pero cuando eso ocurre, que ha habido la transferencia atómica, entonces es una buena evidencia de que el mecanismo de esfera interna se está llevando a cabo. Y miren lo que yo le decía, que aquí el tamaño importa y también, sí, el tamaño, básicamente, porque mire, dice aquí, ¿quién lee este segundo párrafo? ¿Quién lo lee? ¿Quién lee este segundo párrafo? Nadie quiere leerlo. El tipo de ligando puente Sí. puede afectar la velocidad de transferencia electrónica observada de manera marcada. Su papel es enlazar a los iones metálicos juntos y mediar la transferencia a través de ellos. Sí. Siga. Para la reacción discutida anteriormente, pero empleando un rango de iones saluro, ver la ecuación 6.43, la velocidad se incrementa con el aumento en tamaño del ion haluro. En la reacción 2... En la relación. En la relación, perdón. 2, 6... 14. 14:30 para el flúor, para el ion flúor, para el ion cloruro, para el ion bromuro y para el ion yoduro. Esas son las relaciones, ¿verdad? Las relaciones en cuanto, las relaciones proporcionales en cuanto a la velocidad, cómo se va incrementando. De 2 con el caso del anión fluoruro hasta 30 utilizando el yoduro. Entonces, ¿en qué se diferencia todos esos halogenuros o iones haluro? En el tamaño, ¿verdad? El flúor es el más pequeñito y el yodo es el más grande, el ion yoduro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el ion yoduro es más polarizable. Pues si es más polarizable, ¿qué significa? Que hay un incremento de la polarizabilidad con el aumento en el tamaño del ion haluro. ¿Qué significa eso? De que al ser el ion yoduro más polarizable, entonces, claro, su densidad electrónica está, vamos a decir, está diferenciada en el espacio. Pero acuérdense que aquí, que el cobalto 3 con mayor carga atrae más densidad electrónica del haluro hacia su núcleo de la unidad puente, reduciendo el lado cerca al cromo 2. Acuérdense que es importante esto porque el cromo 2 es el que va a suministrar el electrón. Entonces, para que esa transferencia electrónica sea más fácil, claro, él tiene que retirarse densidad electrónica para que él pueda viajar, ¿verdad? Y que el cobalto 3 entonces se reduzca a cobalto 10, donde el electrón sale y así facilita la atracción del electrón, transfiriéndose al ligando puente. Entonces, esa diferencia, ¿verdad? Esa polarizabilidad, donde la densidad electrónica queda diferenciada, o sea, se polariza y él queda con carga negativa de un lado y de carga positiva del otro lado. Entonces, claro, al haber esa diferencia en densidad electrónica, eso hace que el electrón viaje, se transfiera más rápidamente del cromo 2 al cobalto 3. Ahora tenemos el caso donde es un grupo carboxilo, ¿va? Es un grupo carboxilo en donde, dependiendo del tamaño de R,
vemos que cambia la constante de velocidad. O sea, cuando RH es de 7, ¿verdad? Molar a la -1, segunda a la -1. Cuando es el metilo, 0,3, disminuye a 0,35. Y cuando ya es el trimetilmetano, entonces cambia a 0,01. Entonces aquí, ¿qué es lo que ocurre? Hay un impedimento estérico, ¿ah? Vemos que imposibilita es la transferencia electrónica. Mientras mayor es el tamaño de ese grupo R unido al grupo carboxilo, que es el que actúa como ligando puente, entonces la transferencia electrónica se va a hacer menor. Y ya para terminar, entonces este es un resumen. ¿Quién lo lee? ¿Quién lo lee, joven? Yo lo leo, profe. Sí. Las reacciones redox suelen ser de tipo bimolecular, oxidante más reductor. Claro, que eso significa que en el paso más lento, el determinante de la velocidad, se da ese tipo de encuentro, ¿verdad?, entre dos moléculas, el agente oxidante y el agente reductor. Pero yo quiero que me diga ahí, me está hablando el joven Denver, ¿verdad? Correcto, profe. Sí, yo quiero ahí, en el caso de la reacción redox con el mecanismo de esfera externa, ¿cuál sería ahí la formación de ese intermediario? O sea, ocurre, ¿cómo se le denomina? ¿Qué tipo de intermediario es ese? O sea, donde se da ese encuentro entre el agente oxidante y el agente reductor. El tipo de intermediario. Sí, ¿cómo se le llama a ese complejo precursor? ¿Qué nombre recibe ese complejo precursor? Ion par. Exacto, es un ion par, ¿verdad? O sea, mientras mayor sea la diferencia de carga entre esos dos complejos, esa interacción es mayor. Pero a diferencia entonces con el mecanismo de esfera interna, ahí cuando se da el encuentro, ¿quién es el que está mediado ese encuentro en el complejo precursor? ¿Cómo se media ese encuentro entre el agente oxidante y el agente reductor? Mediante ligando puente. Claro, entre el ligando puente, donde se forma ya es un intermediario, no en forma de ion par, sino de complejo punteado, ¿verdad? Ese punteado viene porque hay un ligando que está actuando como puente, coordinándose simultáneamente a los dos centros metálicos. Entonces ya ahí está escrito mal clasificación, si dice calcificación, si no es clasificación. Entonces acuérdense que ya estos mecanismos fueron descubiertos por Henry Taube, ¿verdad?, el químico alemán. Entonces se da un mecanismo de esfera interna, transferencia electrónica a través de ligandos puentes, y en el mecanismo de esfera externa las transferencias a través del contacto o la aproximación entre ambos complejos. Entonces, ¿quién me explica lo que están viendo? Para ver si han entendido. El mecanismo de esfera interna. Mira, es lo que yo le decía con respecto al estudio isotópico. Dice, la adición del isótopo de cloruro 36 al medio no incorpora este isótopo al cromo 3, o sea, al producto no lo incorpora. Eso quiere decir que no está ocurriendo, vemos, o sea, el cloro que tiene, finalmente el cromo 3 proviene del ligando que estaba coordinado al otro complejo de partida. Entonces ven la formación de ese ligando, de ese intermediario, no es intermedio, es intermediario. Acuérdense que esto yo lo he bajado, pero ya yo voy a cambiar todo eso el otro año. Mira que ni tiempo he tenido esto porque acuérdense que he estado en la escritura y voy a escribir más, así que, pero bueno, voy a hacer énfasis en esto porque esto hay que hacerle muchas adecuaciones. Entonces, si ven ahí el intermediario, el cloro, ¿por qué el cloro puede actuar como un ligando puente, siendo un ligando monoatómico? Si yo les pregunto le hago esa pregunta. Porque tiene varios pares de electrones disponibles. Claro, Con electrones. Claro, porque tiene disponibilidad de pares de electrones no compartidos. Porque acuérdense que aquí los ligandos actúan como
donadores del par de electrones, o sea, como bases de Lewis. Y los cromos, en este caso el cromo y el cobalto, actúan como ácidos. Entonces acuérdense que el cromo tiene que ser lábil a una disociación de ligando, que en este caso del ligando agua. O sea, que tiene que dejar un sitio de coordinación vacante, luego que ocurre la transferencia electrónica, transfiriéndose por lo ende el cloro, el anión cloruro del cobalto 3 al cromo 3. Al cromo 2, al cromo 3, sí, porque ahí ya se ha oxidado. Fíjense que el cromo actúa como el agente reductor, reduciendo al cobalto 3. Entonces, ya para finalizar, dice etapas del mecanismo de esfera externa. Proceso de aproximación de reactivo para formar el complejo de esfera externa, el par iónica, ¿va? Hace falta que los complejos tengan cargas diferentes y cuanto más grandes mejor. Cargas diferentes me refiero a que sean de diferente magnitud porque ambas tienen carga positiva. O sea, no hay carga diferente que tienen una carga positiva y una carga negativa. Entonces, 2, reorganización estructural del precursor, ¿vea? Variaciones en parámetros como de la distancia metal-ligando. Y ahí tenemos un efecto, el llamado efecto de Frank-Condon. Dice, solo es posible la transferencia electrónica entre orbitales con energías muy similares o idénticas. Por eso hace falta una reorganización. Pero ahí la parte nuclear permanece inalterada. Entonces eso se puede estudiar a través de mecanismos, ¿verdad? Mecanismos de organización nuclear. Pero ya les dije que no vamos a entrar en esos detalles. Luego se lleva a cabo la transferencia electrónica y luego se destruye. Ahí decíamos que se relaja, ¿verdad? Se destruye, se relaja el par iónico para dar los productos finales. Una especie de un proceso de disociación. ¿Alguna pregunta? Ven qué sencillo estos dos mecanismos. Yo no los veo difíciles. Profe, tengo una pregunta, creo que en la diapositiva 66. La anterior. Ajá. Sí, dígame. Ahí dice que la reacción es más rápida que las reacciones de sustitución de cloro en compuestos de cobalto 3. ¿Eso con qué lo está comparando? ¿Con la de cobalto 2? Mira, porque ahí estamos, sí, porque mira, la reacción es más rápida que la reacción, o sea, la reacción de transferencia electrónica, porque claro, puede ser que diga que, bueno, que el cloro salga del cobalto 3 más y lo acepte el cromo 2 más. ¿Ah? Si fuera más rápida esa reacción de sustitución de ligando que la transferencia electrónica. Entonces, esperaría, pero eso lo que da soporte, o sea, todo el soporte se lo da el estudio isotópico. Porque claro, luego el cloro actúa inicialmente como un ligando puente, mediando la transferencia electrónica. Y luego es que sale de la esfera de coordinación para coordinarse al cromo 3 más. Entonces, a eso es lo que se está. O sea, la reacción de transferencia electrónica es más rápida que la reacción de sustitución de cloro en compuesto de cobalto. O sea, de la salida del cloro de este compuesto de cobalto 3 más y de aceptación de ese cloro por el cromo 3 más. Ok, ahora sí. Exacto, porque si no fuese una reacción, se daría una reacción de sustitución primero y luego la transferencia electrónica. Entonces ahí no tendría cabida lo que es el proceso, o sea, el intermediario ponteado. A eso es a lo que se refiere. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que es muy pronto, ya mañana entonces empezamos de cero con los problemas. Ya hicieron, quisiera que todos participaran en la medida de lo posible en los problemas. Ya hicieron los problemas de simetría. Acuérdense que algunos no lo pueden hacer, los que tienen que ver con espectroscopía vibracional. Eso no lo hagan y esos son los más complejos porque nosotros no estudiamos esa aplicación. ¿Tienen a mano los problemas, jóvenes? Sí, profesor. Sí, le voy a decir los problemas que vamos a discutir mañana y que ustedes tienen que hacer. ¿Ya todos los tienen hechos?
¿Todos tienen hecho? Yo lo tengo Profesor, hasta hay el 10. algunos que sí he resuelto, pero cuesta un poquito no tener los modelos como tal, pues, aunque Eso lo vamos a discutir mañana, sí. Mire, anoten los problemas que van a hacer. El 1, el 2, del 3 vamos a ver algunos ejemplos, no todos porque son muchos, y mañana tenemos que terminar eso, porque la siguiente semana nos quedaría para los problemas de mecanismo. Entonces sería el 1, el 2, el 3, el 4 también, el 5 también, el 6 también, el 7 también, el 8 también, el 9 también, el 10 también, el 11 también, el 12 no, el 13 tampoco, el 14 sí, el 15 no, el 16 no, el 17 no. No. Este tiene que ver con la formación de orbitales moleculares. Pero no lo hagan porque ese es más complicado. No hagan tampoco ni el 16 ni el 17. Y el 18 sí, y el 19 también. Entonces le quedan esos problemas para hacer si no lo han hecho, porque yo tenía organizado para comenzar hoy, pero no nos ha alcanzado el tiempo. Vamos entonces a pasar lista quienes llegaron tarde. Aguilar Joel llegó. Presente. Bien. Aguilar Giselle. Presente. Bien. Braulio Almengor. Braulio. No ha llegado, no llegó. Carvajal, usted fue la que habló, ¿verdad? Presente, profesor. Es correcto. Bien. 9, Cedeño Susa. Presente. Cedeño, usted faltó el viernes. Sí. Está bien. Córdoba Jennifer, pues puso presente. Córdoba está presente.